Buen día a todos ustedes. Martínez Arrieta Abogados y el Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta les da la bienvenida al webinar de esta semana. El día de hoy, para tratar el tema de incertidumbre laboral ante emergencia sanitaria, nos acompaña el maestro Gerardo Mena, abogado laboralista del despacho, quien cuenta con una larga trayectoria profesional en la materia de derecho laboral y derecho empresarial. A lo largo de la presentación pueden realizar sus preguntas por medio de la sección preguntas y las mismas serán contestadas por nuestro panelista durante su presentación o si resulta necesario al final de la misma. Muchas gracias por acompañarnos. Maestro, le cedo la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues bueno, vamos a estar tratando lo relativo al multisonado tema de la emergencia, contingencia, como quieran denominarle, pero pues bueno, nos orillaron a mencionarlo como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Actualmente, como antecedente vamos a hacer una breve introducción al tema. La última situación, cuando tuvimos o que se presentó una situación similar a un caso de emergencia, fue en la famosa H1N1, la influenza, en el año del 2009 aproximadamente. A raíz de esto, los legisladores empezaron a hacer ciertas modificaciones a la ley federal del trabajo, aproximadamente en el año 2012, para poder tipificar la situación cuando se vuelva a repetir. Bueno, actualmente la primera cuestión, aunque es un tema ya que hayamos casi un mes con esto, a partir de los decretos que se han dictado o se han mencionado, es ¿cuál es la diferencia principal entre emergencia sanitaria y contingencia? ¿Cuáles son las responsabilidades del patrón? ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador y obligaciones del patrón? Bueno, hay una gran diferencia. La diferencia principal entre emergencia y contingencia sanitaria, o la que más sale a relucir, es el pago del salario, ¿sí? A pesar de que ahorita se decretó para vista de todos es una contingencia, se decretó la emergencia sanitaria, en la cual al patrón lo están obligando a pagar el salario real al empleado. Situación esta que para vista de todos los abogados que estamos en el medio es considerada o debe ser considerada como una contingencia sanitaria. Hay ciertos principios que se deben seguir para la determinación de una emergencia sanitaria. Hay procesos, se llevan a cabo a través de la autoridad laboral, en este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje. Dicho tribunal debe autorizárnoslo, y podría llevar un pago que se puede denominar como una indemnización máxima de un mes, ¿no? En este caso, dada la situación que lo decretaron como emergencia, tenemos la obligación de pagar lo que viene siendo el salario real. Si hubiese determinado como una contingencia, pues estaríamos a la obligación únicamente de pagar como indemnización lo correspondiente de 30 días de salario mínimo vigente, ¿sí? De ahí para acá se está determinando o han estado sucediendo diferentes situaciones con los patrones en cuanto a complicaciones de mantener la carga, o es que es conveniente o no podemos, no estamos en las posibilidades de, pues es la parte complicada, ¿no? Comentábamos, hay que llevar a cabo, o sea, nadie está, me han preguntado diferentes clientes, oye, ¿qué hago? Ya no puedo pagar. ¿Estoy obligado? ¿Dejo de hacerlo? ¿Qué puedo hacer? Pues, si bien es cierto, nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Hemos estado buscando situaciones, medios para poder utilizar el privilegio que tenemos ahorita de la posibilidad de convenir un porcentaje inferior. ¿Cuáles son las formas en las que pueda subsistir la empresa? Pues bueno, eso es lo que nos hemos estado enfrentando el día de hoy. Hay varios puntos que quisiera tocar. En cuanto a las primeras cuestiones que hacían, ¿mi empresa es o no es esencial? ¿Puedo continuar o no puedo continuar laborando? Sí puedo, en virtud de que el decreto me enuncia. Las demás empresas, ¿puedo hacerlo?
a pesar de que el decreto no me anuncia expresamente. Bueno, tenemos que medir y hacer una determinación en cuanto a una cadena crítica de producción. Si se puede o no, si la empresa es crítica en la producción de una empresa esencial para determinar si puede o no puede continuar. Perdón. ¿Cuáles son los documentos que debe contar el patrón? ¿Con qué documentos debe contar el patrón para salir adelante en una posible inspección? Son muchos los documentos, pero los esenciales, hay muchos documentos que el patrón debe contar, ¿no? Contratos, contrato colectivo de trabajo, expedientes personales de los empleados. Sin embargo, lo que se le ha estado recordando al cliente es junta o solicita los contratos de prestación de servicios, suministro, contratos comerciales que tienes celebrado con tus clientes que se pueden considerar como esenciales, ¿sí? Que forman parte para determinar si tú formas parte de la cadena crítica de producción en una empresa esencial. Ya lo determinamos, perfecto. Ahora, ¿qué documentos vamos a reunir? Bueno, ya se les estuvo haciendo un enlistado de documentos, acta constitutiva, RFC, alta en Hacienda, contrato colectivo de trabajo, cédula de determinación de cuota de oro patronales, entre otros documentos. De acuerdo, ya los tienes. Va a la inspección. ¿Con eso es suficiente? No, con eso no es suficiente. Hay que estar reuniendo, documentando la situación de las medidas de seguridad e higiene. ¿Quién las determina? Bueno, se han determinado a través de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son? Dar los insumos necesarios al trabajador para poder, ¿cuáles son los insumos? Uso de gel sanitizante, gel antibacterial, uso de cubrebocas, entregar el cubrebocas al empleado, exhortar al personal a que no se salude mano, beso y abrazo, la sana distancia, no juntar a más de 50 personas en un centro de trabajo o en una sola ubicación, segmentar al empleado. Lo anterior, ¿con qué fin? Con el fin de poder mostrar a una empresa, a un inspector, al momento de que llegue a realizar ahora sí una inspección del centro de trabajo, uno, que es esencial, que forma parte de la cadena crítica de producción, y dos, que está siguiendo con los lineamientos de sanidad, evitando la propagación, el contagio de virus. Pregunta frecuente. Oye, no soy esencial. ¿Cuál es el riesgo que tengo? Principalmente son riesgos económicos. Por lo menos 5,000 salarios mínimos. Eso es lo que tienen en mente principalmente. Dice, pues lo sacamos adelante, no es una cantidad muy fuerte. Sin embargo, donde se complica esto son las multas por infracción. ¿Cuántas infracciones estás cometiendo? ¿Cuántos empleados tienes? Las multas van por infracción y por empleado. Ya va agarrando forma esto, la responsabilidad. ¿Qué más hay de responsabilidad? ¿Qué más ¿con qué más te pueden sancionar? La posible clausura del centro de trabajo. Ya toma peso. Y para cerrar un tema de multas o responsabilidades, una posible responsabilidad penal. ¿Sí? ¿Cuándo se denomina una responsabilidad penal? Cuando ves que aparte de por no llevar las medidas de seguridad e higiene, dentro del centro de trabajo hay contagios. ¿Sí? Entonces ahí ya, y bueno, la responsabilidad penal no es en contra de la empresa, es en contra de los apoderados, ¿no? Puede llegar a ser hacia contra los apoderados. Preguntas, anteriormente se denominó, el decreto anunciaba, la suspensión será hasta el 30 de abril. ¿Cuál es la responsabilidad del patrón? La responsabilidad del patrón es, siendo una empresa esencial, bueno, vamos a dividir en dos puntos importantes ahí. Grupo vulnerable. Primero, el grupo vulnerable, ¿quiénes son? Gente mayor de 60 años o gente que padezca enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca, pulmonar, inmunosupresión, las mujeres embarazadas, los menores de edad. Ese personal, ¿qué hacemos con ellos? Hay que buscarlos, hay que ubicarlos y mandarlos señalarles un resguardo domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? No puedes estarte presentando, tienes que estar en tu casa, ¿sí? La responsabilidad del patrón es exponerlo, solicitarlo
y que no se esté presentando laboral. No permitir el acceso al centro de trabajo. Sin embargo, al momento de estar en el resguardo domiciliario, el pago es con el goce de sueldo completo. Perdón. Continuamos. Eso es en base a las preguntas o a los temas que se dieron principalmente cuando la emergencia sanitaria se dio o se estaba dictaminando hasta el 30 de abril. Bueno, está bien. ¿Qué otra opción tengo como patrón? Trabajo a distancia, lo denominado home office. ¿Es posible o no es posible? No, no es posible para trabajadores que no hay forma de que desarrollen su actividad laboral en su casa. Por el tipo de actividades. Tenemos esa laguna, son áreas que no tenemos una forma para poder determinar. Simplemente tienen que estar en su casa y el patrón tiene la obligación de pagar el salario. Son de las situaciones que hemos estado viendo que son áreas de oportunidad, ya que el acuerdo es omiso. Reducción de jornada. Vamos a reducir la jornada laboral y en forma convenir un pago inferior al porcentaje del salario. Bueno, ya se vio eso. Trabajador, ¿sabes qué? Soy empresa no esencial. Suspendo la relación, suspendo las actividades laborales. Perfecto. ¿Cuál es la responsabilidad del patrón? La obligación es suspender la relación laboral, las actividades. Suspender las actividades laborales, no la relación, las actividades laborales. Continuando con el pago del salario completo. ¿Qué hacer en esos casos? Pues bueno, aprovechar el privilegio que tenemos ahorita sobre la posibilidad de firmar un convenio con el empleado o el empleado y su sindicato, en caso de que sea un trabajador sindicalizado, y pactar un porcentaje inferior de salario. ¿Sí? ¿Es legal? Preguntan. ¿Lo tipifica, lo marca la ley? No, no lo marca. O sea, es una posibilidad que tenemos un convenio bilateral, por lo menos, entre dos y más personas, en el cual pactemos una reducción al porcentaje de salario. Salen con la novedad. La emergencia sanitaria se prolonga al 30 de mayo. Gerardo, ¿te podría hacer una pregunta aquí? Claro, Olmo. Así es, en lo que estableces, digo, te lo pregunto a partir de mi ignorancia. Cuando se trata de una actividad no esencial, estás mencionando que tanto patrón como trabajador pueden llegar a una negociación a efecto de no tener que entregar el pago completo, el salario completo como tal. ¿Existe algún límite mínimo en el cual no sea negociable o disponible por parte del patrón del trabajador, o cualquier margen de negociación al que lleguen de forma voluntaria trabajador y patrón resulta válido, ejecutable y lícito? Tenemos que respetar a medida, en cualquier momento, el salario mínimo. No puede ser por debajo del salario mínimo. Por más, aunque el trabajador lo firme con su sangre, con sus huellas, lo fotografíen firmándolo, no puede ser por debajo del salario mínimo. Tiene que ser un convenio, ¿no?, con una reducción al porcentaje del salario, pero no puede ser inferior al salario mínimo. Perfecto, correcto, gracias. Sí, entonces, en el supuesto una empresa de las no esenciales, pues bueno, ya los trabajadores están en sus casas, ya tienen ya está rebasado el mes, porque hubo empresas que suspendieron sus actividades antes del presente mes. Se extiende la suspensión por la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor al 30 de mayo. ¿Qué hacemos? ¿Siguen en sus casas? Hay que continuar la obligación, el deber ser del patrón es seguir pagando el salario completo al empleado, ¿sí? Pero como les he estado diciendo, tenemos la posibilidad de firmar convenios con el trabajador, ¿sí? Trabajador sindicato en caso de que sea trabajador sindicalizado, y poder pactar un porcentaje inferior del salario que está contratado, ¿no? Igualmente, a partir del 30 únicamente van a poder continuar las empresas que se denominen
de las esenciales o las que forman parte de la cadena crítica de producción. Al grupo vulnerable, de igual forma, se le tiene que solicitar o se le tiene que mantener en resguardo domiciliario. El grupo vulnerable, lo que estamos hablando, los mayores de 60 años o que tengan las enfermedades que anteriormente enunciamos. Y el convenio, ¿cuál es el principal objetivo del convenio? Tener un equilibrio de factores y al final lo que va a ir imperando es el acuerdo de voluntades de las partes, ¿no? Gerardo, me gustaría hacerte otra pregunta, un poquito también, insisto nuevamente, a partir de mi total ignorancia. ¿Qué pasaría en ciertas actividades no esenciales, o al menos no catalogadas como esenciales hasta el día de hoy, como puede ser tal vez un tema de, no sé, temas que no sean esenciales, ¿no? ¿Qué pasaría si se extiende este tema de la emergencia sanitaria, imaginemos, esperemos que no, pero 2, 3 meses más? ¿Hasta qué punto? Y las partes pueden llegar a un pacto, como tú ahorita me clarificabas, en el sentido de reducir el salario, no llegando al extremo de bajarlo más allá del salario mínimo, pero hasta qué punto extensión en tiempo que un negocio resulte ya no viable continuarlo como tal, hasta qué punto el patrón tiene posibilidades de rescindir la relación laboral sin responsabilidad o alguna especie de terminación de la relación laboral una vez que esta emergencia para ciertas actividades no esenciales resulte ya no viable mantener esa relación laboral. No sé si nos pudieras dar un poquito de clarificación al respecto. Mira, la obligación del patrón, como estoy diciendo, en principio es seguir pagando. No es posible, esperemos que no se alargue con posterioridad al 30 de mayo. Tenemos, ya pisando mayo, tenemos, te digo, la posibilidad de firmar un convenio, ¿no? Se alarga el tema de la emergencia sanitaria. Seguimos teniendo la posibilidad de firmar convenios. Sí es importante señalar que en la firma del convenio no hay que tomarlo como para evitar que se pueda enunciar como una rescisión, siempre hay que mencionar una temporalidad, ¿no? Para no encuadrar en tema de rescisiones justificadas o injustificadas de una relación laboral. Entonces, se pacta la temporalidad del convenio. Podemos firmar otro convenio, alargando una temporalidad, marcando a partir de la fecha de la terminación a otra temporalidad para llevar a cabo el pacto de la reducción del porcentaje de salario. Sin embargo, la pregunta que me haces, ¿hasta cuándo es viable para la empresa? Pues hasta donde le sea posible. Como lo mencioné ahorita, nadie está obligado a lo imposible. Si el patrón dice, si los números son bien sencillos, si tenías 10 pesos y te quedan 2 y los 2 pesos te los gastas en lo que resta del mes y para el tercer día no tienes nada, pues ¿de dónde vas a sacar? ¿Sí? Ahí es la situación que entramos nosotros en desacuerdo. Es donde vemos la decisión errada desde nuestro punto de vista de haber sometido a esta situación a una emergencia sanitaria y no una contingencia como realmente es. Si bien la ley no establece una distinción, no hay una definición que yo conozca en base a cuándo se puede denominar emergencia o contingencia. Lo que sí tengo bien claro es que para que se denomine una emergencia sanitaria te lo tiene que autorizar la Junta. En este caso, ya sea la Junta Local o la Junta Federal, dependiendo la competencia de la empresa. Pero en este caso, las juntas tienen suspendidas sus actividades a partir del 13-14 de marzo del mes pasado. Del 13-14 de marzo del presente año. Entonces, ¿quién te va a determinar si es viable o no es viable tu suspensión? Nada más porque el criterio fue dejarle toda la responsabilidad al patrón de la suspensión. Entonces, pues no puedes obligar al patrón a que siga pagando cuando no tiene. Entonces, realmente el punto de quiebre, hasta cuándo puedo continuar a pesar de estar conviniendo con los empleados, se tiene que ver en casos particulares con cada patrón. O sea, cada patrón maneja un caudal económico diferente, una reserva económica completamente diferente, pero pues sí, en el principio de que no puedes ser obligado a lo imposible, la respuesta a tu pregunta es cada patrón lo va a determinar. Correcto, gracias. No sé si hay otra pregunta. Entonces, bueno, en mi lista no hay por lo pronto una pregunta.
Licenciado, sí tenemos varias preguntas. A ver, a sus órdenes, claro. Carlos Arenas nos pregunta que cuál es el fundamento para fincar responsabilidad penal. El fundamento legal lo busco y se los envío. Ok. No lo tengo. Agustín Villarreal nos pregunta si las maquiladoras cuentan para el efecto de ser consideradas. Es dependiendo del tipo de giro de la empresa. Digo, para determinar si la empresa es o no es esencial, hay que hacer un estudio en cuanto a las actividades principales de la compañía. Dependiendo del tipo de giro, o sea, de actividad que desarrolle. Tendríamos que verlo en particular. Si quieres ahí, Gerardo, hemos visto en Tamaulipas como ejemplo cuando la Secretaría del Trabajo ha ido a verificar a maquiladoras, en ciertos casos de experiencia inmediata nos ha tocado que cuando la maquiladora forma parte del proceso de producción de una pieza, de un producto que es considerado como esencial, en ciertos casos se ha considerado que es parte del proceso productivo, ¿verdad? Es como decíamos, si forma parte de la cadena crítica de producción. Si la empresa maquila un producto que forma parte de una empresa, que forma parte de la cadena crítica de producción de una empresa esencial, sí puede continuar laborando. Pero hay que estar preparado con los documentos. Se mencionaron ciertos documentos, no son esos. Son más documentos que hay que preparar, que hay que estar listos para una posible visita por parte de un inspector. Pregunta, Gerardo, en este caso concreto, la experiencia propia también, hemos visto que cuando el acuerdo que te refieres el 31 de marzo, ¿verdad? Que cuando expresamente se considera como actividad esencial, no ha habido problema, pero cuando está un poquito más indirecto, que es formar parte de la cadena crítica de producción como tal, nos ha tocado en lo personal que hay un margen un poquito mayor de discrecionalidad de la autoridad administrativa para catalogar o no como actividad esencial según el producto específico o según la porción o porcentaje de participación en la cadena productiva, ¿verdad? Es correcto. Hubo casos que vimos de empresas que maquilan o producen maquilan cierto producto, ciertos productos, ¿ok? Que van encaminados a diferente parte de la industria. En esos casos, el caso específico fueron dos productos que desarrolla esa empresa. Uno lo distribuye para el área del área energética, ¿sí? El otro es para diversas áreas de las cuales se consideran esenciales. ¿Qué se le sugiere al cliente? Tú puedes continuar tus actividades siempre y cuando sean hacia las inclinadas hacia las empresas de las denominadas esenciales. El otro producto que estás desarrollando para la empresa de las cuales no se denominan esenciales, esa área de la empresa se tiene que suspender, ¿sí? No sé si una pregunta, es decir, de la experiencia propia que has tenido, cuando una actividad cuando una empresa realiza diversas actividades o productos. Sí, que cuando una empresa se cortó, no, pero sí, cuando una empresa genera diversos productos las autoridades administrativas al momento de verificar. Ok, o sea, una empresa realiza diversos productos, no necesariamente, imaginemos que sean 4, no necesariamente porque uno de los productos se considera esencial en términos del artículo 31 de marzo, significa que está habilitado para realizar los 3 restantes, ¿verdad? La autoridad inclusive acota o limita que se realice la actuación exclusiva o delimitada a la parte esencial y las otras se incide o se obliga a dejar. Se obliga a suspender el desarrollo de dicha actividad. Reynold Rodríguez también pregunta que qué sucede con las empresas que van a dejar de operar, cómo evitar sanciones. Las empresas que van a dejar ¿de qué, Frine? De operar. De operar por no ser esenciales. No lo menciona. Reynold, si estás por aquí, ¿podrías decirnos en específico a qué? Las empresas, como decíamos, únicamente pueden continuar sus actividades las empresas denominadas esenciales. Las empresas que no son esenciales tienen que suspender sus labores. Perfecto. Aide Medina nos pregunta si en caso de reducción de salario pactado en convenio privado, las cuotas del IMSS también se pueden reducir. Tiene que ser las reducciones en forma proporcional. Si son temas contables, tiene que verlo directamente en la parte interna de administración o contabilidad de la empresa
Por lo que estamos estableciendo es únicamente a lo que a nosotros nos compete, la reducción del salario. Ya el tema de aportaciones y demás lo tiene que determinar en forma contable. Agustín nos pregunta, la Secretaría de Economía de cada municipio hace algo, ¿no es así? El municipio te visita y determina si es posible que la empresa esté abierta. Es correcto, o sea, más bien se está habilitando por parte de la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía diversos inspectores para que lleguen ahora sí que a realizar las inspecciones oportunas para determinar, uno, si eres esencial o no lo eres. Si no eres esencial, pues evidentemente va a haber problemas, ¿no? En lo que estábamos hablando. Eres esencial, ok. En base a qué eres esencial, ¿cuál es tu criterio? Revisar documentación. O que se determina que eres esencial. Punto número 2, y no por ser menos importante, tema de cuestiones de seguridad e higiene, ¿sí? El tema de los insumos y que la gente tenga la protección, la distancia, no juntar a más de 50 personas, que son recomendaciones que la misma Secretaría nos ha estado realizando. Ahora, no más es hacerlo, es documentarlo, tener documentado las acciones a seguir. Sergio Iván nos pregunta. Perdón. No, Sergio Iván nos pregunta que si hay algún fundamento para ver los parámetros de cadena crítica de producción. No hay un fundamento como tal, Iván. No hay un fundamento como tal. Queda interpretación de si formas parte de la cadena crítica. Se menciona a través de ciertas presentaciones que entregó el gobierno del estado, pero es una interpretación que se hace y se puede sustentar, ¿sí? Con cartas que te genera el cliente. Si hay clientes que dicen, yo soy denominada de las empresas esenciales, ¿ok? Sin embargo, yo cliente, solicito que sigas generando tal producto en virtud de que si no lo generas, suspendes el producto final de mi actividad, ¿no? Se solicitaron que se generen cartas para ir formando o determinando dicha cadena crítica de producción. Son de los documentos esenciales o de los importantísimos que se deben de estar presentando en una posible inspección. Gerardo Mena, pero de cualquier manera estamos diciendo que estamos al margen un poquito ya de la interpretación del acuerdo del 31 de marzo y hay cierto riesgo al hacer un planteamiento sobre formar parte de la cadena productiva, la cadena de producción, que no es tan claro como si fuéramos expresamente contemplados como esencial en ese acuerdo del 31 de marzo, ¿verdad? Sí, estamos a interpretación, ahora sí que a la forma que interprete el inspector que te visite. Tenemos un cliente que forma parte de la cadena crítica de producción, ¿sí? Ya que su producto se implementa y ahora sí que en el producto final, en el área de los hospitales, refrigeración para el tema de alimentos, o sea, es indispensable completamente el producto final. Si el producto del cliente no se genera, el producto final no se puede llevar a cabo. Ahora, ese cliente, por ejemplo, a su vez tiene un cliente en Tamaulipas, ¿ok? Que habías cuenta es una empresa de las denominadas esenciales, pero ahí el criterio del inspector no fue el ideal, sino no eres esencial, vas a tener que llevar a cabo una suspensión. Y se le suspendió las actividades. Es lo que decíamos hoy, Tolmo, queda interpretación, ¿sí? Claro que hay forma de pelearlo, es lo que platicábamos anteriormente. Se puede pelear, pero sí estamos ahorita sujetos a una interpretación por parte del inspector. ¿Qué es lo que nosotros como abogados hemos estado haciendo? Le explicamos a la gente que se va a encargar de atender la inspección cómo llevar a cabo la explicación, qué demostrar, cómo demostrarlo, documentar todo, hacer entender para que el inspector compre la idea, ¿sí? La idea real de que es una empresa esencial, uno, o dos, que forma parte de la cadena crítica de producción. Pero sí hay que dejar bien claro, quedamos a una interpretación por el momento. Gerardo, una pregunta también. ¿Qué tan válida es la delegación que públicamente se estaba planteando
creo que por parte de autoridades de gobierno del Estado, en convenio que sería entre gobierno del Estado y autoridades municipales, para que las autoridades municipales sean las que verifiquen si efectivamente se están cumpliendo con las disposiciones en materia de trabajo. ¿Es válido esos planteamientos que se están estableciendo en público? ¿Es válido? ¿Habría una autoridad competente con fundamentación suficiente municipal para verificar el cumplimiento de los lineamientos en materia de trabajo? Mira, si es o no competente, la recomendación es estar preparado para cualquier inspección, ¿sí? Lamentablemente, si es o no competente, no lo vamos a poder determinar al momento de que se esté llevando a cabo la inspección. Si tú como cliente le llegas a preguntar, ¿cuál va a ser la recomendación? Ten todo listo, ¿sí? Porque de momento no vas a poder pelear si es o no legal el criterio que están tomando, ¿sí? Ten listo todos los documentos, explícalo de la forma correcta, ¿sí? Tu idea exponla porque eres esencial o formas parte de la cadena crítica, ¿sí? Para evitar una posible multa o un cierre, una clausura, ¿sí? Si eso no es legal, ya lo estaríamos peleando en otra instancia, ¿sí? Si te llegan, a pesar de que explicaste o expusiste la situación sobre la multa o la posible clausura, pero de antemano es estar listo ahorita para situaciones, porque como te digo, inclusive en el otro escenario estamos sujetos a interpretación de la autoridad de si somos esenciales o formamos parte de la cadena crítica. Abraham Villasana nos pregunta, ¿qué pasa si los trabajadores y empleadores no llegan a convenir nuevas modificaciones temporales de las condiciones de trabajo, salario y jornada? ¿A dónde pueden acudir el trabajador a denunciar que el patrón arbitrariamente no quiere seguir pagando el salario? Ahora sí, como dijimos anteriormente, quedamos a voluntad de las partes. No le puedes obligar tampoco a nadie, no le puedes doblar la mano para que firme. Eso está eso está más claro. Sin embargo, ¿qué se expone ahorita? O sea, es una situación complicada en la cual estamos pidiendo o en la cual solicita la comprensión de ambas partes. Autoridad competente para conocerlo ahorita, pues no hay. Como mencionamos, la Junta está suspendida tentativamente, la autoridad federal está hasta el final de mayo y la local tentativamente regresa el 6. Entonces, tentativamente pues, estamos a expensas de que todavía se corra hasta el día 30 de mayo. ¿No está obligado? No, no lo está. No está obligado. Pero, pues bueno, ahora sí que quedamos a voluntad de las partes y la recomendación pues es insistir, ¿sí? Exponer la situación, hacer ver al trabajador la situación real de la compañía, pero la respuesta es no está obligado. Ahora, si de forma arbitraria el patrón lo hace, y el trabajador no firma, pues realmente la iba a perder el patrón. Sin embargo, la autoridad responsable es quien va a evaluar la situación. Y ahorita pues está en suspensión, esperemos a que regrese y se ve ese asunto, lo tiene que ver en forma particular. Ok, imaginemos un poquito en esa pregunta, Gerardo, nuevamente, a partir de mi completa ignorancia del tema. Si como estamos catalogados como emergencia sanitaria, y imaginemos que ahorita hay una dificultad material de reclamar una junta de conciliación y arbitraje, ¿qué tan viable o factible o qué tan jurídicamente sostenible es por parte del patrón una vez que el trabajador le exija el pago de los salarios no entregados en esta emergencia sanitaria? ¿Qué tantas defensas tendría el patrón en su caso para decir que al no haber acuerdo entre las partes y al pedirse que se pague de manera integral por parte del trabajador, qué tan viable es que el patrón sostenga o refiere a esta situación extraordinaria de emergencia para justificar el no entregar el salario completo en todo este tiempo? Evidentemente, si no firmas el convenio con el trabajador y llevas a cabo una reducción del salario, es una modificación de las condiciones de trabajo. Se entiende como un despido injustificado. O sea, la recomendación nunca va a ser, lleva a cabo la reducción, salvo que tengas el convenio firmado. Si no lo tienes firmado, no estás en posibilidades jurídicamente viables para poder llevar a cabo la reducción. O sea, realmente si la recomendación jamás sería en llévalo a cabo a pesar de que el trabajador no quiere. Pues no, realmente es una situación, es un asunto que lo llevas cuesta arriba. ¿Por qué? Porque se va a entender como una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad, o sea, injustificada, ¿no?
Salvo que tengas, como decíamos, salvo que tengas el convenio firmado entre trabajador y patrón, en ese caso puedes llevar a cabo el convenir el porcentaje inferior del salario. Si no tienes firmado ese convenio, pues bueno, no estás en la posición para poderlo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se va a entender como una rescisión de la relación laboral. Mena. Mándame, María. Y una pregunta, ¿todos estos convenios que se celebran ahorita tienen que ser ratificados en cuanto abra la Junta o no es necesario? Son privados, Abril, son convenios privados. No hay autoridad ahorita que te pueda notariar dichos documentos, tampoco hay junta de conciliación que te pueda, que puedas estarlo documentando, pero realmente la esencia de dicho documento es privado, es un documento meramente privado. Ahorita para ningún tipo de convenio, salvo los que ya han estado pactados previo a la suspensión de las labores, pueden ser recibidos ante la Junta de Conciliación. Entiendo que la Federal ya tiene guardias, pero por el momento, digo, de antemano ese convenio es privado, es un convenio privado. Melissa Martínez nos pregunta, ¿qué implicaciones tiene el reconocimiento del COVID como enfermedad de trabajo? Se está buscando la forma, se está viendo la posibilidad de que el COVID o el tema de la pandemia se tipifique como accidente de trabajo. Es un tema que no hemos visto ahorita, no nos hemos adentrado, pero con todo gusto lo investigamos y nos ponemos en contacto para discutir o dialogar el tema. Georgina Miranda Vega nos pregunta, ¿qué pasa si la empresa envió la solicitud formal a la Secretaría de Economía y esta solicitud más documentación, pero después de esta ya no contesta? ¿Les ha pasado con más clientes? ¿Solicitud de qué? Debe ser la consideración de actividad esencial. Realmente, el gobierno, sí, me imagino que debe ser para determinar si es esencial. El gobierno del Estado dio un correo en el cual tú envías una solicitud. Hasta ahorita no me ha tocado que alguien le conteste para determinar o no determinar. Realmente, la recomendación es reunir los documentos esenciales o los documentos indispensables para poder demostrar que eres esencial o que formas parte de la cadena crítica de producción para estar en posibilidades de demostrarlo ante una posible inspección realizada por parte de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud. Pero realmente, por la autoridad más bien dicho, pero ahorita hasta el momento no se ha contestado o tengo el conocimiento de hacia un cliente le han contestado decretándole si es o no es esencial. Con todo gusto, si la persona que hizo la pregunta tiene dudas acerca de los documentos o si quiere revisar el tema en concreto, lo podemos ver o se le puede dar el apoyo. Fíjate, Mena, te lo pongo aquí nomás como posibilidad de debate. La petición de ser catalogado o que se nos establezca que somos actividad esencial o no, ¿qué tanto cae dentro de los supuestos de un asunto urgente en términos del acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal? Es decir, porque si fuésemos una actividad esencial, parecía ser que sería urgente que continuaran laborando. El no responder la petición sobre ser esencial o no esencial genera, creo yo, un buen debate sobre actualizar un supuesto de procedencia del juicio de amparo como consecuencia de la omisión de contestar. Creo que está interesante ese planteamiento. Es un tema que bueno, tomaría una conferencia completa, ¿no? Sí es importante. Ahorita realmente estamos a una situación, las autoridades están rebasadas. Ahorita, evidentemente, la autoridad no veía, bueno, sí, yo creo que sí, pero no dimensionó la cantidad de solicitudes que se le ha estado enviando. Formamos parte, sí hay clientes de nosotros que mandaron esa solicitud, sí hubo varios, otros decidieron no hacerlo, sin embargo, todos, ya un cliente, reunimos la documentación necesaria, a dos clientes ya los inspeccionó la autoridad, salimos bien, se documentó todo, se vio el tema de la seguridad e higiene, salimos completamente, no raspados ni mucho, nos salimos de una forma correcta. Al cliente, por lo pronto, ya en ese sentido, no se le da una determinación, no se le da un documento donde dice se determina que era esencial. Simplemente, por lo pronto, en la inspección, no fuimos sujetos a una multa, no fuimos sujetos mucho menos a un cierre, una clausura, ni a un tipo de responsabilidad. Pero de antemano les digo,
lo que podemos hacer o lo que es recomendable al día de hoy por parte de un servidor, salvo que alguien tenga una opinión o una respuesta diferente, que digo, agradecemos que la compartiera, es reunir toda la documentación, estar preparados para una posible inspección. Ok, no sé, ya otra pregunta. Ahorita ya se acabaron las preguntas. De acuerdo. En resumidas cuentas, hay que tener bien claro, para ir concluyendo, tener bien claro la diferencia entre contingencia y emergencia, a pesar de que tenemos claro, personalmente tengo claro que esto es denominado una contingencia, una emergencia, pero bueno, estamos obligados a llevarlo a cabo como una emergencia sanitaria, tener las medidas, exhortar a la gente, al personal vulnerable, seguir los lineamientos decretados por la autoridad, y bueno, estamos ahorita a espera de que ojalá y no se alargue la suspensión de las actividades por la emergencia sanitaria, ¿no? Pero sí hay que tener presente cuáles son los alcances, cuáles son los riesgos que tenemos como patrones para poder salir adelante en una posible inspección, ¿no? Y que estamos que estamos a interpretación de la autoridad ahorita para una posible inspección, una contingencia relativa a. Mena, por ahí hicieron un par de preguntas que me comentabas que requieren un poquito de mayor investigación. No sé, Frine, si pudiésemos pedir ahí la información de la gente que las planteó, Mena, y que tú en dado caso les pudiese responder en concreto temas que imagino que son bastante novedosos, ¿no? Y por evitar un tema de una afirmación falsa, te abstienes. Pero si podemos, Frine, nada más para cotejar esas dos preguntitas, tenerlas a la mano y en dado caso, Mena, si les pudiese responder, por favor. Claro que sí, ya sea dejen sus datos, se contesta vía correo electrónico, con todo gusto podemos hacer una conferencia telefónica y platicar al respecto. Sí dejo claro y menciono, la información o los comentarios que se hacen que dan interpretación son opiniones personales. Si hay gente que tiene criterios diferentes, digo, agradecemos que nos corrija en caso de, pero bueno, estamos ahorita viendo un tema que realmente nos agarró a todos en curva, ¿no? Fue un tema el cual no nos esperábamos, esperamos que salgamos pronto de esto y bueno, la recomendación es seguir lineamientos. Tenemos dos últimas preguntas. Marco Claro. Villarreal pregunta, ¿qué defensa tiene el patrón para dejar de pagar los salarios íntegros de acuerdo a sus posibilidades por la situación o por la suspensión de actividades? Realmente no tenemos, ¿me voy a repetir la pregunta, Frida, por favor? Me quedé en lo último. ¿Qué defensa tiene el patrón para dejar de pagar los salarios íntegros, de acuerdo a sus posibilidades por la situación o por la suspensión de actividades? No hay una defensa que el patrón pueda poner para justificar la posibilidad de pagar o de seguir pagando. Realmente, como decíamos, queda posibilidad del patrón, ¿sí? Si la empresa puede continuar o no puede continuar. Aquí, como les decíamos desde un principio, estamos a voluntad de las partes. ¿Qué tanto las dos partes quieran cooperar? ¿Cooperan primero con el convenio? Sí, cooperaron las partes, perfecto. ¿Cuánto tiempo la empresa sale adelante? Pues el tiempo que le sea posible. Pero no tenemos una forma o una razón por la cual obligar al patrón a un pago el cual no es posible. O sea, si estamos, como le decía, nadie está obligado a lo imposible. Si el patrón ya no tiene bienes económicos, ¿sí? Para poder llevar a cabo. Digo, ha habido casos estoy enterado de que ha habido patrones que inclusive han tenido que pagar a los empleados con producto de la empresa, ¿sí? Y ha habido quiebras, ha habido cierres ya. Hay empresas que ya están cerradas, que ya no les fue posible continuar. Esas son no es la respuesta que yo quisiera darles. Sin embargo, quedamos en la voluntad de las partes y a la posibilidad del patrón. Mena, a lo mejor, digo, tú corrígeme si estoy mal, que significa de orden material, por más que se pudiese entender que subsiste la responsabilidad del patrón para seguirlo pagando, el trabajador tendría que tener un poquito de conciencia o saber que del otro lado no habría bienes suficientes para
para satisfacerlo, ¿no? Lo que implicaría entrar a un proceso judicial de manera posterior, que al momento en que se llegase a la ejecución, caeríamos en esta famosa frase que no hay mejor defensa o excepción que la insolvencia. Pues sí, lamentablemente. O sea, realmente hasta dónde podemos, hasta donde nos es posible. Hasta donde nos es posible pagar, hasta ahí podemos pagar. No hay una obligación, no hay un precepto que diga el patrón tiene obligación de pagar X de cantidad de tiempo determinado. Pues no, es hasta donde le es posible, ¿sí? Hasta donde puedan convenir. Como les digo, el convenio es una forma de poder subsanar la imposibilidad de pago para que el patrón pueda continuar. Sí, es una forma de poder salir adelante con la responsabilidad patronal y la posibilidad de la parte obrera de poder percibir su salario, pero sí es importante, como les digo, hay que buscar un equilibrio de factores en cuanto a producción, en cuanto a pago, en cuanto a ingresos y egresos, ¿no? Hay que saber hasta dónde el patrón puede perdurar o continuar con la responsabilidad de pagar un salario. Pero pues sí, o sea, realmente un término, pues no lo tenemos. La última pregunta es de Gregorio López Pérez, que pregunta, ¿qué sucede con los créditos Infonavit respecto a un trabajador cuyo salario se redujo al salario mínimo? ¿Se tiene que continuar con la retención ordinaria o es posible retenerse un porcentaje? Tenemos que verlo directamente ese es un tema más que nada, un tema contable. O sea, desconozco cuáles son los porcentajes, ¿sí? En cuanto a hasta dónde se debe llevar a cabo. Estamos adentrando nosotros a la forma en la cual podemos llevar a cabo las necesidades en cuanto a la contingencia y la emergencia sanitaria. Cuáles son las respuestas del patrón, etcétera. Pero es un tema que sí lo tenemos que ver, o sea, tendría que ver con el área contable, o sea, un tema contable, ¿no? Vena, digo, no sé, insisto, no sé el tema, pero ¿qué tanto se le puede hacer retención en relación con un salario mínimo cuando el salario mínimo es el presupuesto básico de la subsistencia, ¿no? Sí. O sea, ese es nuestro máximo. Caso particular lo tendríamos que revisar. Desconozco el porcentaje, la respuesta al compañero la podemos revisar posteriormente y con todo gusto darle nuestros comentarios. No sé, Gerardo, si tengas algún punto adicional que nos quisieras explicar o sería parte ya tu exposición. Es parte ya de la exposición. Si gustan, si hay preguntas pendientes, bueno, las que omitimos la respuesta por el momento, con todo gusto la vamos a revisar posteriormente. Y si surgen más preguntas, con todo gusto, no sé si haya la posibilidad, Frine o Abril, de que nos las puedan enviar, podamos capturar dichas preguntas y con todo gusto las vamos resolviendo posteriormente. Sí, les pido encarecidamente a los asistentes que si se quedan con alguna duda, la escriban a sigma2@gmail.com para poderlas canalizar con el maestro Gerardo. Con todo gusto, ya sea las contestemos ya correo, podemos tener alguna conferencia telefónica. Perfecto. Agradecemos a todos ustedes su asistencia a este webinar. Esperamos seguir contando con su presencia en nuestros próximos eventos. Si quieren conocer más de nuestro trabajo de investigación y litigio, pueden visitar las páginas martinezarrieta.com y sigma.com. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mena. Nos quedamos, Frine. Listo.